La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En los momentos históricos de grandes convulsiones sociales, económicas y políticas, se necesitan líderes, hombres y mujeres, que vayan señalando el camino correcto, que se mantengan firmes en sus convicciones, que luchen hasta el final y que estén dispuestos a ofrendar su vida por las causas justas. Una parte de estos luchadores sociales que soñaron una sociedad más justa, el respeto de la dignidad de la persona y la posibilidad de vivir una vida digna, fue el sector de la iglesia comprometida que, inspirada en la fe cristiana, se puso en defensa de los derechos humanos, sobre todo de las personas que vivían en una situación de vulnerabilidad, víctimas de una violenta persecución por parte de los agentes del Estado y de los sectores de poder que funcionaban bajo su aquiescencia. El nombre del libro es Monseñor Romero y la Iglesia Salvadoreña comprometida con la defensa de la dignidad humana, víctima de graves violaciones a los derechos humanos entre 1977 y 1980. Soy Luciano Ernesto Reyes García, originario de Tepecoyo, del Departamento de la Libertad. Soy sacerdote diocesano. Además, tengo la licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA, abogado de la República. Además, tengo la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad Nacional de El Salvador. Bueno, este libro es el resultado del trabajo de investigación para optar al posgrado de maestro en Derechos Humanos. Puedo decir que invertí 3 años en la investigación y el contenido principal de este libro podemos decir que es el siguiente. Me basé en un hecho histórico. El hecho histórico que aconteció en El Salvador fue la persecución violenta contra la iglesia comprometida con la defensa de los derechos humanos entre 1977 y 1980. En ese lapso de 3 años se registraron 12 sacerdotes asesinados y 4 religiosas norteamericanas. El agresor fue el Estado. El Estado, en esa época, una dictadura militar, y los grupos de poder que funcionaban bajo su protección. Estamos hablando grupos de poder económico y grupos paramilitares. A pesar que en esa época el Estado salvadoreño se había comprometido con tratados internacionales, con una legislación interna o externa, a proteger y a respetar y a garantizar los derechos humanos de toda la población. Eso estaba estipulado por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana sobre los Deberes y Derechos del Hombre y en la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, el Estado haberse comprometido con el respeto de los derechos humanos, se convirtió en el autor de graves violaciones a los derechos humanos. Muchos de estos graves violaciones constituyeron crímenes de lesa humanidad. Según el derecho internacional de los derechos humanos y según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y además
no pueden ser amnistiados. Por lo tanto, necesitamos promover procesos de justicia transicional para lograr una verdadera reconciliación. Dado que, con la firma de los acuerdos de paz, El Salvador tuvo una oportunidad para refundar el Estado en base al respeto y a la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, los políticos de nuestro país optaron por una política de silencio y olvido. Es por eso que no tenemos una sociedad reconciliada. Por eso en el texto recomiendo promover estos procesos de justicia transicional que partan de la verdad, conocer la verdad de lo que sucedió en estos años, en la década de los 70, podemos decir, 80, hacer justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, reparar el daño causado y establecer garantías de no repetición, de modo que estos crímenes que han ofendido a la conciencia de la humanidad no puedan volver a repetirse. Ese prácticamente es el contenido fundamental de mi libro que hoy estoy presentando. Bueno, durante el desarrollo del libro, una de las partes que más me impactó y desconocía era la preocupación de la comunidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que estaban aconteciendo en esos años, de 1977, 78, 79. A tal punto que la comunidad internacional ejerció cierta presión para que el Estado respetara a este sector de la Iglesia que se había comprometido con la defensa de los derechos humanos. Y, por ejemplo, destaco el informe del congresista norteamericano Robert Drinan, donde ante la Cámara de los Estados Unidos viene a hacer un estudio, viene a hacer una investigación sobre estas violaciones. Así también la Cámara de los Lords de Londres en el año 79 también vino a hacer una visita para examinar estas graves violaciones. Pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de protección del sistema interamericano de los derechos humanos. Entonces, la comunidad internacional de alguna manera ejerció presión y gracias a esa presión se pudo lograr, por ejemplo, la derogación de ciertas leyes que legalizaban el atropello a los derechos humanos. Y también se lograron establecer cierto respeto, cierta libertad a la Iglesia en su trabajo. Entonces, estos aspectos me interesaron, me ayudaron a comprender cómo la presión de la comunidad internacional puede ayudar cuando un Estado está incumpliendo o está violentando los derechos humanos de sus ciudadanos. Bueno, este libro lo pueden adquirir aquí en la parroquia San Luis Gonzaga, con sede en Apopa. Estamos ubicados entre la colonia Chintú 2 y San Leonardo. Además, ya está a disposición en algunas librerías, por ejemplo, en la librería de la UCA y en la librería San Pablo, la que está ubicada por la calle Arce. Posteriormente tendremos otros lugares para su adquisición. Y el costo de este libro creo que está al alcance de todos, es de $8, lo estamos dando aquí nosotros. Bueno, yo lo que en primer lugar recomiendo este libro es a las nuevas generaciones, a los jóvenes que desconocen el pasado reciente de nuestro país. A veces cuando uno desconoce
su historia, no comprende el presente ni el futuro. Y muchos de los grandes efectos que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, esta sociedad polarizada, la violencia social que vivimos, sin duda que muchas de las causas las vamos a encontrar en esta época de los años 60, 70 y 80. De manera que las nuevas generaciones tienen que conocer nuestra historia. Pero también recomiendo a los lectores, pues a los estudiantes de bachillerato, de universidades, dado que tiene contenido histórico, político, sociológico, eclesial, pero también de derechos humanos. O sea que es un libro que podemos verlo desde una óptica multidisciplinar. Sin duda que al leerlo se van a empapar en conocimiento y en experiencia de nuestro país, y lo vamos a conocer mejor al país que tanto amamos. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a la Iglesia Comprometida, liderada por Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Romero, Monseñor Rivera Damas, todos los mártires, sacerdotes, religiosas y catequistas, y a los sobrevivientes también de esta Iglesia Comprometida. También quiero agradecer a las autoridades administrativas y académicas de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador. Así también a mis compañeros, maestros, asesor de tesis, compañeros y amigos, a mi familia, que me han apoyado en este proyecto académico. Y agradezco también de manera especial a todos aquellos que van a leer este libro. Y pido que sean multiplicadores de este conocimiento. Así que con mucha gratitud se despide de ustedes el Padre Lucio Reyes, que pues está muy agradecido con Dios y con ustedes. Muchas gracias. Y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.